advertencia del día, recuerde que este lunes ya inician clases los niños. Importante prevenir el brote de enfermedades respiratorias y gripes. Eso es todo por hoy. ¡Oh, no! ¡Ay, ahora viene la sinfonía de toses y estornudos! ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo protejo a mi hijo de eso ahora, Pues la prevención es todo. Vamos a ver mejor qué nos dicen en el cuaderno de la salud para cuidar a nuestros hijos de esta época de gripas y de toses y todo. Vamos. Iniciamos el cuaderno de la salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El cuaderno de la salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que podamos servirle nuevamente para mejorar su calidad de vida y también la de su familia en este podcast, El Cuaderno de la Salud. Es bueno tenerlos aquí y por eso les invitamos a usted y a quienes nos escuchan a ser parte de nuestra comunidad. Si usted le da clic a la campanita, seguramente le va a llegar mucha información y contenido más rápido y de forma oportuna. Como la información que tenemos para usted también en www.elcomercio.com. Bien, gente buena gente, vamos al tema. Vamos a iniciar ya la época de clases y para esto hay muchas cosas que tenemos que enfrentar, sobre todo los que tenemos hijos pequeños, que los útiles, que los uniformes, que el transporte, que no sé, tantas cosas, pero no hay nada más que nos sacuda y que nos preocupe cuando ya iniciamos clases, que mandamos a nuestros pequeños y 3 semanas después, ¡zas! Ya que y esa tos y ese estornudo, o qué será lo que le pasa, o de pronto llega una fiebre, no sabemos, cualquier cosa, y entramos en ese proceso de, oh no, recién comienza clases y ya se nos enfermó. Y no solo él, sino toda la familia pasa por este proceso en casa. Por eso tenemos que estar bien prevenidos y hay que hacer lo que tengamos que hacer para fortalecer a nuestros pequeños. Y pues si ya nos cayó esto, pues saber también cómo vamos a enfrentarlo. Para eso tenemos ya a nuestro invitado especialista en el cuaderno de la salud y quiero presentárselo. Es un privilegio saludar al doctor Fabián Romero Mena. Él es médico por la Universidad Central de Ecuador, pediatra por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, neumólogo pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, médico tratante del Hospital Metropolitano, del Hospital de Especialidades Axis y también del Hospital San Francisco del IES. Certificación espirometría NIOSH de México, miembro fundador del SOENEP, es la Sociedad Ecuatoriana de Neumología Pediátrica, y también miembro activo de European Respiratory Society y Asociación Latinoamericana del Tórax, miembro de la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría 2023-2025, y para mí es un gusto darle la bienvenida al Cuaderno de la Salud. A veces las palabras confunden un poquitito médicas, doctor, pero bueno, aquí estamos. Bueno, sí, a veces pasa, ¿no? Yo recuerdo que en el primer año de medicina teníamos un profesor que nos mencionaba de que estén listos porque por lo menos van a añadir unas 10,000 a 20,000 palabras extras a su léxico básico por el tema de términos médicos. Sí, wow. Entonces, bueno, entendible totalmente, pero para mí un gusto la invitación y en lo que les pueda colaborar, pues encantadísimo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Como lo decíamos, venimos a la época de clases y muchos padres se preocupan por lo que va a pasar después, y es que ya nos ha pasado. De pronto se nos enferma en las primeras semanas nuestros niños. Y quisiera preguntarle para iniciar, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes que afectan a los niños al inicio del año escolar, que estamos ya iniciando en este momento? Perfecto, sí, definitivamente concuerdo con el comentario inicial de este conversatorio.
que inicia el año de clases y estemos listos ya para los procesos respiratorios definitivos que van a ser muy frecuentes. En este sentido tenemos múltiples diagnósticos, particularmente infecciones de la vía respiratoria alta, que involucra todo lo que está por sobre la laringe, y infecciones de la vía respiratoria baja, que están todo por lo que corresponde debajo de la laringe. Particularmente estos. La mayoría de ellos son de causa viral, definitivamente, y al ser virales son ellos así procesos que como llegan, así se van solos a lo largo de un proceso de 2 a 4 semanas aproximadamente. Entonces, en general, digamos, esos son los términos macro para empezar esta conversación. Ya, ahora nosotros pasamos por una época de vacaciones y están tranquilos, vamos a la playa, a todas partes están tranquilos, pero ¿cómo se desata esto? Porque también vemos que se involucra un cambio de clima también en esta época. Bueno, hay que entender, yo en la consulta suelo conversar con los papitos acerca de qué es normal. Y definitivamente que se enferme mi hijo también forma parte de la normalidad. Entonces esto es un punto importante a comentar. ¿Qué es normal al respecto de procesos respiratorios? ¿Cómo sucede una infección respiratoria? Todo comienza desde el contagio, ¿verdad? Me voy a contagiar por medio de microgotitas de secreciones que están en el aire, estornudos, o superficies donde hayan caído estas secreciones, y yo luego posteriormente me las acerco a la vía respiratoria alta. Los niños están topando absolutamente todos, juguetes, todo, absolutamente. Llevamos hacia la vía respiratoria y comienza un periodo de incubación. ¿Qué es incubación? No tengo todavía síntomas, pero la enfermedad comienza ya a desarrollarse de a poquito. ¿Por medio de qué? De la reproducción de los virus, bacterias, etcétera, inicialmente. ¿Y este proceso de cuánto tiempo? Eso es una excelentísima pregunta. El tiempo es muy variable de acuerdo al agente agresor, pero en general puede ir desde 48 horas, es decir, 2 días hasta 2 semanas aproximadamente, con un rango máximo de 7 días. Ok. Posterior a este tiempo de incubación comienzan ya los síntomas clásicos que los conocemos todos. También ya se comentó al inicio de este conversatorio muy bien que comienza la fiebre, los mocos, la tos, las secreciones, etcétera. Y luego posteriormente en una evolución común y silvestre, normal, en una infección que evoluciona de manera saludable y adecuada, nuestro niño puede tener hasta 3 días de fiebre, hasta 3 semanas de moco nasal y hasta 4 semanas de tos. Y esto es importantísimo aclararlo a los padres para aclarar las expectativas de la evolución de una infección. ¿Puede estar tosiendo hasta 1 mes mi hijo? Sí, siempre y cuando estos síntomas vayan en decremento progresivo, es decir, descenso poco a poco a lo largo de los días, pero sin pasarnos del mes que hemos comentado. Ahora, si cualquiera de los datos o signos se salen de esto que hemos comentado, pues ya no se considera normal. Eso en cuestiones de forma, ¿verdad? En cuestión de forma, resumiendo, 3 días de fiebre, 3 semanas de mocos y 4 semanas de tos. Pero ahora, en frecuencia, y esto también es importante decirlo, ¿cada cuánto es normal que mi hijo se enferme? Y es que dependerá mucho de la edad en la que estamos. Y yo igual suelo recomendarles esto. Hagan esa pequeña comparación en los centros infantiles. Imaginémonos una guardería versus un aula de clase de colegio, en donde vamos a encontrar más niños enfermos, por historia. Nos pasó a nosotros también, seguramente. Claro. Seguramente la respuesta va a ser, doctor, sí, seguramente niños más enfermos vamos a encontrar en la guardería. ¿Qué significa esto? Que en menores de 5 años, asistentes de escolares, guarderías, etcétera, seguramente está determinado que hasta 12 veces al año puede enfermarse un niño de infecciones respiratorias leves sin mayor repercusión para su vida. 12 veces al año. Estamos hablando de una mensual. Una mensual, o sea, prepararse, por favor, para estar tosiendo la mayoría del año. Ojo, hablamos de infecciones leves, no hablo de las hospitalizadas, no hablo de aquella que necesitó muchos antibióticos, ni la que necesitó otros tipos de medicamentos y soportes como oxígeno, nebulizaciones, eso ya es otra historia y claro, obviamente eso ya necesitará un abordaje inicial. Pero resumiendo, en forma, 3 días de fiebre, 3 semanas de mocos, 4 semanas de tos y en número, sobre todo en menores de 5 años, hasta 12 veces al año, mínimo 8 veces al año de procesos respiratorios, sin complicaciones ni datos de alarma. Ahora, eso es muy importante lo que usted menciona, doctor, porque muchos padres de pronto estamos pasando por una época donde tuvimos COVID, ¿no es cierto? Y que hablan de tal cepa y de la otra cosa, y qué bueno que podamos nosotros diferenciar esto también. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque no es un factor común de que todos los que se enfermen tengan fiebre, por ejemplo. En general, si hablamos de procesos infecciosos, la gran mayoría va a presentar fiebre. Ya. A veces, lógicamente, como padres, pues actuamos de manera temprana y claro, ya vamos al paracetamol, vamos al ibuprofeno y son medicamentos que están diseñados para controlar el tema de la fiebre, el dolor y la inflamación. Probablemente ahí se subdiagnostica el tema de la infección porque ya lo cubrimos con algo para la fiebre. Pero definitivamente un proceso infeccioso, la gran mayoría de casos, por no decir el 100%, seguramente va a estar acompañado de fiebre. Y eso es muy bueno mencionarlo porque el terror de los padres tiene fiebre, ¿no es cierto? Así es. Ajá. Entonces ahí viene un punto importante. Bueno, todos tuvimos un pediatra que nos hizo seguimiento cuando fuimos pequeños, ¿sí? Algunos los tienen contacto hasta la actualidad, no sé si a ustedes les pasa, pero
Lo más importante, padres, tenemos un pequeño y seguramente de las cositas de las que tenemos que irnos entrenando en el cuidado de nuestros niños es manejar fiebre, manejar secreciones altas, lavados nasales, tener a la mano dosis de medicación de paracetamol y ibuprofeno. Y al respecto de la fiebre, no tenerlo miedo. Hay muchos de los signos y síntomas en procesos respiratorios que todo el mundo los odia, estos síntomas, todo el mundo. Pero no sabemos que son mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Incluso la misma fiebre es un mecanismo de defensa. La tos. La tos también es un mecanismo de defensa. Los mocos son mecanismos de defensa. Yo suelo decirles en la consulta, digo, a ver, usted tiene su carro, lo parquea en la calle y le deja activando la alarma, ¿cierto? Si suena la alarma, no es que corro a apagar la alarma. Tengo que ir a identificar qué pasó, por qué suena, qué sucede. Que ir a sonó la alarma. No. Pero la solución no es desenchufar la alarma, la solución es ver qué pasó para que se haya activado. Es exactamente lo mismo al respecto de esto. La alarma no es mala, la causa que está alrededor quizás sí, y de acuerdo a eso, pues mi alarma va a activarse. En este caso, la fiebre. En el punto específico de la fiebre, por favor, entrenarse mucho a entender la mano no es termómetro. Aunque hay un estudio medio interesante en donde alguna vez compararon el tacto de las madres versus el tacto de estudiantes de medicina a ver quién le atina más a la fiebre. Y los papás ganaron. ¡Wow! Entonces, las abuelitas, digo abuelitas, yo. Wow. Entonces, cuando el papá te dice está con fiebre, sí hay que creerle. Pero un número o un valor objetivo definitivamente lo va a dar únicamente el termómetro. Ya, ¿y qué rango es alarmante de pronto? Se ha hablado tanto de los 39, no sé, pero claro, bueno, sería bueno decirlo. En general, a partir de los 38 grados de temperatura sabemos que es fiebre. Por debajo de eso, pues no es fiebre. 37.5, 37.9 es una cosa que denominamos febrícula. No es normal, pero tampoco es fiebre. Es como que el punto tibio. Algo está pasando. Está pasando, bueno, un semáforo amarillo, veamos qué sucede aquí, a ver si progresa o solo fue que mi hijo pues estaba jugando mucho en la calle o en el sol, en el parque, viene sudando y eso es todo, estaba muy abrigado. Pero definitivamente entonces 38 para arriba, ojo con la temperatura. Entender que como mencionamos hace un momentico, la fiebre seguramente puede durar hasta 3 días sin problema en un proceso respiratorio, pero importante determinar la secuencia o la curva de la fiebre. ¿A qué me refiero con esto? No va a ser lo mismo que mi hijo, que al inicio tenía 39 grados cada 3 horas, al segundo día siga cada 3 horas y al tercer día siga cada 3 horas. Seguramente algo no está yendo muy bien. Pero si mi hijo tiene 39 grados cada 3 horas al inicio, al segundo día ya no es 39, sino 38.5 cada 6 horas y al tercer día 38 grados cada 8 horas, pues está mejorando. Tranquilos, está expandiéndose, aumentando el intervalo y tranquilos, sin perder la cabeza, manejar únicamente con las medidas básicas, hidratación abundante, medicación para la fiebre, medios físicos si es que hace falta, en este caso las famosas compresas o ducharlos en todo caso los pacientes, pero sin desesperarnos, tranquilos. Es más, si fuéramos un poquito más pragmáticos o más... ¿cómo sería la palabra? Radicales. Más radicales en términos de qué fiebre deberíamos manejar, se maneja solo la fiebre que causa demasiado malestar. Ya. Hay niños que están con fiebre, pero pese a eso están jugando, saltando, corriendo y calma, tranquilos, mantener buena hidratación y nada más, ¿no? Es verdad. De pronto, doctor, hablando de fiebre, para seguir con el tema, ¿no es necesario que nosotros, mi hijo tiene fiebre, vamos inmediatamente al doctor o en qué momento usted recomienda? Esa también es una excelentísima pregunta. Entonces, no todas las fiebres seguramente es para revisión médica. ¿Cuál es la que ya debería ser valorado? Seguramente aquel paciente que tiene una fiebre persistente por más allá de 72 horas consecutivas. Ya. O aquella fiebre que no está presentando un descenso progresivo, como explicábamos, del intervalo que va aumentando cada vez o que el grado de temperatura cada vez va siendo un poquito más bajo. O aquella que tiene datos de alarma, de alerta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, fiebre más dificultad respiratoria, fiebre más un decaimiento marcado, fiebre más, obviamente, convulsiones, un dato de alarma indudable, fiebre más oxigenación baja, o fiebre de difícil control, que sí hay, algunos virus lo causan. Por ejemplo, fiebre que me da temperatura en este momento alta de más de 38 grados, ya le doy un medicamento, ya lo baño, ya lo hidraté, 2-3 horas y sigo con fiebre, pasa un segundo fármaco y no baja la fiebre. Eso ya, fiebre de difícil control y de manera indudable y definitiva, revisión física por parte del pediatra de cabecera para identificar qué está pasando. Me parece que es un dato muy importante el que acaba de mencionar, doctor, y aquí viene la próxima pregunta que tiene que ver con ello. Acaba de mencionar usted, por ejemplo, la oxigenación, ¿sí?
¿qué elementos debería tener un padre para prevenir este tipo de cosas? Termómetro y no sé qué más recomendaría usted. Bueno, en forma general diríamos que un termómetro. Sí. Hay pulsioxímetros, los saturadores que nosotros usamos a nivel hospitalario de consulta, pero bajo supervisión médica. En general no los recomiendo en primera instancia porque la verdad se va a convertir en una pesadilla para los papás. Claro, si lo Porque, miden cada 5 minutos. Va a estar cada 2 minutos y no van a poder dormir absolutamente nada. Entonces, antes de irnos al saturador, seguramente va a ser importante más bien identificar signos de alarma de una baja oxigenación antes de cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? Mi hijo está respirando muy agitado, muy rápido. Como padres, obviamente, conocemos hasta el número de cabellos que tiene nuestro hijo. Ya. Así es. Ok, también van a saber indudablemente el número de veces que van a respirar. No, seguramente no le están contando, pero se van a fijar. Respira mucho más agitado. Se hunde entre las costillas. A nivel de las alas de la nariz, las fosas nasales se amplían. Eso se llama aleteo nasal. Por ejemplo, el color de la piel, sobre todo a nivel perioral, a nivel de la boquita o de los dedos. Si está de color muy pálido, blanco, azulado, seguramente está traduciendo a una oxigenación baja. Y también, lógicamente, un niño que va con una oxigenación muy baja, su estado general va a ser afectado. Una oxigenación baja se va a traducir en un niño que a nivel cerebral probablemente la oxigenación está afectada. ¿Y cómo lo vamos a ver? Niño muy irritable. No calma por nada. Ya le pongo sus fotos, sus dibujos, su juguete, le doy de comer y no calma. Irritable fuera de lo normal. O lo contrario, somnolencia muy marcada. Mi hijo, ya lo despierto, lo llamo, ¿qué pasa aquí? Y no responde. Somnolencia. Probablemente todo esto en conjunto traduzca una oxigenación baja. Y de ahí viene, bueno, estos otros aparatajes de pulsioxímetros, como digo, en general, para la población general, no los recomiendo. Quizás sí recomendar usar en aquel paciente que tenga alguna enfermedad crónica y que esté al momento usando oxígeno por otra causa, que sí tenemos pacientes que usan oxígeno en casa, quizás ahí, ¿no? Pero de todas maneras siempre la educación de identificar clínicamente signos físicos, digamos, y a la par el saturador en casos exclusivos de pacientes que tengan uso de oxígeno en casa por alguna otra enfermedad distinta a las habituales de niño de escuela, ¿no? Perfecto. Ahora, en la época que estamos viviendo en este momento, doctor, ¿qué factores son los que contribuyen al aumento de enfermedades respiratorias en los niños justo durante esta época? Justo en esta época, perfecto. Bueno, recordemos que la población infantil, bueno, en general todo el planeta, a ver, nosotros volvimos hasta hace unos meses o años del encierro que tuvimos obligatorio por el tema de pandemia. Indudablemente igual, nuevamente esta palabra, aunque suene redundante, pero definitivo, el sistema inmunológico tiene que madurar. Maduramos en cada etapa. Pero al momento que tuvimos esta pausa, nuestro sistema inmunológico también tuvo una pausa de maduración. En ese contexto, nuestros pequeños, que por naturaleza ya eran y éramos nosotros en esa edad también enfermizos en cada momento de la escuelita, pero la generación actual probablemente es un poco más enfermiza por este contexto de la pausa en su maduración del sistema inmunológico. Primer factor que influye, dada la realidad. Segundo factor que influye, son niños pequeños, aulas cerradas, poco ventiladas, compartir juguetes, no es una mentira, para todos sabemos que tenemos juguetes de aquí y allá, superficie, etcétera. Este compartir cercano va a aumentar el riesgo de infecciones. Áreas ventiladas también, mayor riesgo de contagio. Otra cosa que es muy importante. Ahora, bueno, ya estamos un poquito cada vez igualándonos en el tema de vacunación, pero cuando tuvimos esta pausa por el tema de pandemia, los esquemas de vacunación prácticamente descendieron al máximo, porque nadie quería salir, nadie podía salir. Pero vacunación incompleta, más de estos factores, más riesgo de infecciones. Definitivamente. Entonces, creo que esos serían los puntos álgidos a considerar, ¿no? Sí, entiendo. Digamos que nos estamos repoblando nuestra fauna en bacterias y en virus, ¿no es cierto? Definitivamente. Sí, doctor, ahora yo no sé, seguramente usted debe haber visto mucho este caso de los padres que saben que su hijo está enfermo y no deben mandarlo a la escuela porque está enfermo. Pero no, es un resfriado nomás. Ajá. Y todo solo es un resfriado y ahí es donde comienza la cadena. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar de los síntomas de un resfriado común a una gripe o una infección respiratoria, digamos, un poco más complicada? Claro. Bueno, en general, resfriado o gripa, entre comillas, finalmente son infecciones. Toda infección en general sí sería muy importante. A ver, trabajar desde el punto de vista de empatía, ¿no? Con el resto de padres. Estoy con una infección activa en mi hijo, prefiero no mandarlo unos 2 o 3 días, lógicamente bajo criterio del colega de cabecera, ¿sí? Identificará algunos factores, es decirle, mira, no le mandes 2 o 3 días, espérate en la casita un rato para que pase el proceso. Y luego al retorno a casa, pues, al retorno a escuela, perdón, a centros infantiles, quizás considerar medidas de bioseguridad importantes.
Lo que voy a decir es un promedio en general, ¿no? Porque cada virus tiene su periodo de contagio mayor o menor, pero en general, digamos, desde que yo comienzo un proceso infeccioso, yo puedo ser muy contagioso para cualquier persona a lo largo de los 3 a 5 días iniciales, hasta 7 días posteriores. En COVID, en algún momento se llegó a mencionar que hasta el día 10 había algo de contagio, pero el riesgo mucho menor, pero el pico máximo entre los 3 a 5 a 7 días máximo. Entonces, en ese periodo, por favor, mascarilla para evitar contagiar al resto de personas. Esto no necesariamente significa 7 días en casa, ¿no? Ya. Probablemente unos 3 días en casa hasta que la parte de fiebre, malestar se maneje en casita y listo. Lo demás ya conectar con la escuela como tal. Ya, eso hay que dejarlo resaltado. 3 días en casa y el resto usar mascarilla. Hay un tiempo Completar prudencial. una semana extra de mascarilla en casa, sobre todo en lugares cerrados, poco ventilados y muy concurridos. Llámese aulas de clase, ¿no? Ahora, patios probablemente ya no, porque pues ya es muy abierto, muy ventilado este tema, pero aquí viene un punto también álgido, y eso no lo comenté hace un momento, que otros factores han aumentado el proceso de recurrencia de procesos respiratorios en los pacientes, y definitivamente que uno de ellos también es el factor ambiental. El factor ambiental involucra mucho. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, sí, es que ahora hay más smog, hay más población vehicular, hay humo de carros? Pero no solo eso, también el tema del tabaquismo, por ejemplo, humo de cigarro. Y este es un punto álgido que siempre me gusta a mí topar en la consulta, porque dentro de las preguntas que hacemos dentro del interrogatorio respiratorio de los pacientes, ¿Usted fuma? ¿Alguien fuma? No, ni siquiera usted, para no sonar tan directo, porque ahí solitos van soltando la información. Sí. ¿Quién fuma? Ok, papá, mamá, incluso vecinos, etcétera. Y entonces el humo de cigarro definitivamente es un contra para procesos respiratorios. Aquí podemos tener un montón de tela por cortar, pero ojo con este punto aquí que es muy importante. Casi siempre en la consulta nos enfrentamos a este hallazgo positivo, pero a la par cuando dicen, sí fumo, doctor, pero jamás frente a mis hijos. Como bueno, pero no me diga más porque sí le cuido. Sí, claro. Y definitivamente, a ver, no dudamos del corazón de los padres, definitivamente, pues está para amarles y cuidarles a sus niños, pero la educación es importante. El humo del cigarro que causa daño no solo es el que está fumando frente a uno. En ese momento. Entonces, en general hay 3 tipos de humo que siempre les explico a todos. Humo de primera mano, que es el que yo inhalo, el de segunda mano, el que yo le exhalo a la población que está alrededor, y el de tercera mano, el que es este humo seco que decimos nosotros, estas partículas que se depositan tanto en superficies, muebles, ropa, cabello, etcétera. No nos ha pasado, y no me van a dejar mentir la audiencia y aquí presentes, que nos damos cuenta quién vino fumando, aunque no esté fumando frente a mí. Claro, el olor es... De hecho, les digo, ahorita acabo de subir en el ascensor a este edificio. Ya vamos a poner las cámaras, a ver quién fumó. ¿A quién fue? Estaban 5 personas en el ascensor y yo percibí nadie fumando en el ascensor, pero eso, por ejemplo, se llama humo de tercera mano, ¿no? Ya. Sin querer, las otras 4 personas que estábamos en el ascensor ya fumamos de este humo de tercera mano, ¿ya? Ojo. Entre el de primera, segunda y tercera mano, el menos grave es el de primera mano. El que consumen ellos, Exactamente, ¿no? Entonces yo suelo decir desde la consulta, para sonar un poco exagerado, pero sin ánimo de ser grosero por si acaso. Pero les digo, mire, si su hijo ya está expuesto al humo del cigarro, pues le conviene que le dé directo el cigarro al niño. ¿Lo va a hacer? Obviamente, ¿no? Pero es más saludable que lo que está haciendo, pero está más saludable que el otro. Entonces, sí, definitivamente cortar de raíz ese hábito porque causa un montón de temas. Y como digo, ahí podemos cortar tela por montones acerca del humo del cigarro, pero en resumen, baja las defensas de la vía respiratoria, aumenta la inflamación, más infecciones recurrentes, más riesgo de silbidos, más riesgo de infecciones, más antibióticos y es una secuencia de... Somos El Comercio. Búscanos en www.elcomercio.com. Tus mensajes e intereses a podcast@elcomercio.com. Dijo una palabra interesante, doctor, y es defensas. ¿Qué papel juega el sistema inmunológico en esta susceptibilidad de los niños con estas enfermedades? Le pregunto esto porque hemos tenido algunas entrevistas acá y hemos hablado muchísimo, por ejemplo, de la microbiota y la importancia que tiene la microbiota llamada el segundo cerebro. Algunos le dicen el primer cerebro con el asunto del sistema inmune. Definitivamente. A ver, el sistema inmunológico, hace un momento comentamos también de que requiere un proceso de maduración.
De hecho, ya empezamos esta maduración desde el momento que estamos dentro de nuestras madres, el momento de la gestación. Y cada etapa tiene su proceso madurativo. Pero específicamente hablando del tema de la microbiota, que es el conjunto de bacterias buenas, entre comillas, ¿no? Entre buenas y malas. Las bacterias buenas definitivamente tienen un papel preponderante en la maduración del sistema inmunológico, también en procesos alérgicos. Y claro, muchos de los niños, aquí un paréntesis, una pausa comercial, como diríamos. Muchos de esos niños que se enferman recurrentemente y sin fiebre, probablemente sea un niño que tenga una base alérgica. Y nuevamente conectamos con nuevamente aterrizamos con lo que estábamos comentando en este momento. Entonces, la microbiota tiene un papel preponderante. Y por eso también es que el tema de antibióticos, aunque son medicamentos como todos, súper útiles y excelentes, usarlos de manera indiscriminada, de manera indebida, a dosis inadecuada, a veces automedicadas, ¿no? A veces pasa que en las farmacias, Tenga nomás. por bien hacer, no, buenas intenciones no siempre es igual a buenos resultados, ¿ok? Entonces, por bien hacer, tenga el antibiótico, me tomo yo de esta manera. También pasa esto, me tomé el antibiótico que alguna vez me dieron en la receta de hace 6 meses y me lo repito ahora otra vez. Ojo con eso, antibiótico, chao bacterias malas, entre comillas, pero también chao microbiota. Y ante menos microbiota, más retraso en la maduración del sistema inmunológico y más procesos alérgicos, menos lo que va a defensa. traducir en mi hijo se enferma a cada rato. Doctor, a cada rato una infección, cada 15 días estoy con el doctor, no sabe cuánto he gastado con el pediatra, etcétera, etcétera, etcétera. Miren qué interesante, y ese es un dato que debemos tenerlo en consideración, ¿no? Ahora, hay niños que también tienen algún tipo de condición, y con eso bien, estamos hablando de asma tal vez, o alguna enfermedad crónica respiratoria. Ellos son mucho más susceptibles en esta temporada de enfermarse de gripes. Claro. Bueno, dentro del interrogatorio, igual que como pediatras, y en mi caso como neumólogo pediatra, hacemos un poquito más dirigido y más profundo, definitivamente está indagar todos los antecedentes personales patológicos del paciente. Y empecemos desde este punto, por ejemplo. A veces, desde el punto de vista de gestación, también ya para nosotros tiene mucha importancia, si queremos conectar con el mayor riesgo de procesos respiratorios. Por ejemplo, madre que fumó antes del embarazo, o que fuma durante gestación, ojo con esto, ya hay una modificación epigenética de los óvulos de esta madre para que hasta los nietos de esta madre, ojo que digo, hasta los nietos, o sea, hasta la tercera generación, ya nazcan estos pequeños con un riesgo de defensas más bajas, defensas más inmaduras, más riesgo de asma, más infecciones. Eso, punto uno. Miren que estoy hablando desde antes de gestación y durante gestación. Vamos al nacimiento ahora, ¿ya? Durante el nacimiento, ¿qué factores de riesgo pueden incrementar estos riesgos? Por ejemplo, nacer prematuro. Ya, ahí viene mi pregunta, doctor, porque me la han hecho. Ajá. Preguntan, ¿el niño ¿fue parto natural o fue cesárea? ¿Por qué son estas preguntas o qué tiene? Es excelentísima pregunta y va conectada con el tema de microbiota. Nacer por cesárea versus parto cefalovaginal o el parto normal, clásicamente conocido. Pues sabemos que nace por cesárea todo es absolutamente estéril, ¿no? Que limpieza de campos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este pequeño que nace por cesárea seguramente no tiene un contacto temprano y precoz con bacterias que son habituales, normales, que seguramente en el canal de parto, en el canal vaginal, ya tenemos al momento del nacimiento. Tan solo esta pequeña diferencia ya puede tener influencia a mediano y largo plazo. Ojo, estamos hablando de riesgos, ¿no? No es que sea esto letra escrita en piedra y obligatoriamente va a suceder esta situación, pero nacer por parto normal versus cesárea, el de cesárea probablemente tenga más de 5 veces más riesgo de desarrollo de alergias a mediano y largo plazo. Entonces, ahí. Y yendo a la edad gestacional, nuevamente que estábamos comentando de la prematuridad, definitivamente nacer prematuro, un poco más de riesgo de problemas, sobre todo si son prematuros de extremos mucho más chiquitos, más aún si son pequeños que estuvieron en cuidados intensivos neonatales, que cumplieron criterios para una patología que nosotros denominamos displasia broncopulmonar, que es igual otro tema para cortar, problemas crónicos desde ese momento, ¿no? Yendo un poquito más adelante, probablemente niños que tengan alguna otra condición crónica de fondo, ejemplo, problemas del corazón, cardiopatías, síndromes asociados a algunas enfermedades genéticas, entre otras más, ¿no? Y asma definitivamente es una de ellas también, que es la enfermedad crónica de la infancia mucho más frecuente, que es lo que hemos detectado, pues, que puede influir para que sucedan más frecuentemente, pero aquí, entre comillas, asma como causa de problemas respiratorios recurrentes. Digo entre comillas, ¿por qué? Porque un proceso asmático que va muy bien controlado no tiene por qué ser impedimento de absolutamente nada. Tanto así que hace 2 o 3 semanas, si no me falla el cálculo, y el nombre igual, no, perdón si me equivoco ahorita, no sé si es Noah Niles o Noah Lyles,
ganador de 100 metros planos, medalla de oro estadounidense, asmático toda su infancia. Wow. Les invito a que lean esa historia de este deportista. Nos habla de que pasó hospitalizado, que asma aquí y allá, y ahora medalla de oro olímpico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que asma, si bien es una enfermedad crónica, pero si la manejamos muy bien, ahí está el ejemplo. Medalla de oro olímpico, 100 metros planos, no tiene por qué ser un impedimento para nada, ¿no? Qué bueno, Okay. qué buena meditación. Doctor, ahora nos están escuchando y de pronto ya quieren hacer algo los padres por los hijos. ¿Cómo podemos iniciar esta prevención? Hablamos ya de la microbiota. No sé si de pronto probióticos será una buena recomendación o qué es lo que les podríamos decir a los padres. Bueno, antes de irnos a fármacos, hay que entender las cosas más básicas, ¿no? Porque lo demás es bastante discutido. Hay evidencia que está a favor, evidencia que está en contra. También hay que ser honestos, en realidad en algunas cosas puede haber alguna especie de presión de farmacéuticas, digamos. Comercial, un asunto comercial. Entonces hay que decirlo la verdad. Todo hay que ser muy, muy cautos al respecto. Pero antes de pasar a ese punto de fármacos que pudieran vender esta idea de mejorar las defensas, hay que irnos a lo más básico. Alimentación adecuada. El pediatra de cabecera seguramente les va a ir guiando de manera muy adecuada y oportuna acerca de cómo va el tema de alimentación. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos como pediatras nosotros en los primeros controles, ¿qué es? Peso y talla. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, si alguien no va bien de peso y talla, seguramente en la parte nutricional ya va enfocando ahí algunas cosas del pediatra. Otra cosa, vacunas al día. Vacunas al día. Hay también es un tema que, particularmente en la actualidad por el tema de COVID, surgió todo hay una confusión, me parece. Exactamente, sí. en el tema de que no me va a hacer daño o no tanto, o hay todo este movimiento antivacunas que definitivamente vivimos una enfermedad, 3 años o más de pandemia sin vacuna y todo el mundo sabe todo lo que pasó. Ahora es que lo tomamos entre comillas un poquito más deportivo y no nos acordamos todo lo que vivimos. Y seguramente muchos perdimos familiares por el tema de COVID. No voy a dejar engañar de esta parte. Entonces, pero vacunación definitivamente es algo importante. Usted dijo vacunas al día y se refiere de pronto ¿a qué vacunas podemos identificar? Claro. ¿A qué vacunas de influenza? No sé. Sí. Bueno, definitivamente en la parte del carnet de vacunación, tanto de la parte pública como privada. De los pequeñitos. De los pequeñitos. Ya. Sí, definitivamente. Entonces, vacunas al día. El pediatra, insisto, son muy cautos los colegas, muy oportunos y muy, muy buenos en general, los colegas pediatras, para decirte, mira, te toca esta vacuna en este mes, en este mes, en este mes, en este mes. Todo está en el carnet, tal cual. Vacunas adicionales, quizás a considerar, dada lo que está pasando ahora, quizás la vacuna de COVID, el tema de influenza también, que debería estar al día, vacunación anual al respecto de influenza. Ya en poco seguramente va a iniciar la campaña de influenza para la nueva actualización, entre comillas, sí, actualización anual al respecto. Y en general toda la población beneficiaria, pues quienes son menores de 5 años, tercera edad, personal de salud, adultos mayores, enfermedades crónicas, embarazadas, pero si todos tenemos acceso a esta vacunación, mucho mejor. Es mejor tener solo una infección respiratoria leve por influenza, por poner un ejemplo, que tener una neumonía grave por influenza. Definitivamente. Claro que sí, definitivamente. Y eso sí hay que tenerlo muy en consideración. Más recomendaciones, doctor, de pronto para los padres. Ya hablamos de que la alimentación debe ser correcta. También hay asuntos de salud que debemos considerar nosotros, de higiene. Bueno, otra recomendación es importante para prevenir dentro de lo que cabe los procesos respiratorios es enseñar con el ejemplo el tema que nos dejó de resultado la pandemia. A ver, ¿qué nos enseñó la pandemia? Medidas de bioseguridad. Lavado de manos frecuente. Evitar dedos a la nariz, ¿cierto? Importante. Medidas adecuadas de cuidado en lugares, ejemplo, lugares muy cerrados, poco ventilados. ¿Qué significa esto? Ventilarlos más, ¿sí? En el tema de prevención. Lavados de manos que ya comentamos. Otra cosa que es importante, la actividad física de nuestros pacientes, definitivamente, ¿sí? Dejarlos jugar, correr. En la consulta yo suelo decirles, por favor, papito, necesitamos dejarle al niño que vaya y haga lo que tiene que hacer un niño. ¿Qué es qué? Correr, jugar, ensuciarse, mancharse, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un niño? Jugar. Porque por medio de eso también de alguna manera fortalece esto que hablábamos de la microbiota y todo este punto. Bueno, alimentación, deporte, el descanso. Ahora hay colegas subespecialistas o con alta especialidad en sueño de niños. ¿Y por qué hago esta acotación de alta especialidad en sueño? Por ejemplo, porque tanto se ha cortado el tema de sueño en el sentido de que se ha investigado cada vez más que ahora es una ciencia específica para este punto. El sueño definitivamente es una herramienta muy importante para que nuestros pequeños pues, puedan también desarrollar de manera adecuada su sistema inmunológico, entre otras cosas más. De acuerdo a cada edad hay algunas metas al respecto, pero por ejemplo en pequeños 5 años de edad seguramente de 9 a 10 horas de descanso pues estaría dentro de lo posible. ¿Qué ha pasado ahora?
celulares, ¿no? Ahorita estaba señalando mi teléfono. La luz azul. Luz, pantallas, ¿no? Etcétera. Y cuántas veces en la consulta a veces nos ha pasado así, doctor, es que mi hijo a medianoche está durmiendo, ¿no? Entonces, hábitos de sueño no tan adecuados que van a traducir en toda esta repercusión correspondiente. ¿Qué otra cosa importante también? Ya hablamos de vacunas, nutrición, descanso, deporte, medidas de bioseguridad también. Y algo que es importante, aunque suene romántico lo que voy a decir o poético, pero es la verdad, ¿sí? Un ambiente sociofamiliar adecuado también va a traducir en adecuado sistema inmunológico, ¿no? Amor, básicamente para los pequeños, ¿no? Me parece fantástico. Ajá. Y muy completo, doctor. Para finalizar, quisiera que nos dé un mensaje. También, esto es como un juego de dominó. Llega uno, cae y caen todos. Entonces también es importante que como padres nos concienticemos y si nuestro hijo está enfermo, que se quede en casa. Correcto. Entonces, sí, el tema de empatía, ¿no? Definitivamente ya comentamos hace un momento, empatía para el resto de papás, entender la dinámica de un proceso normal de infecciones. No todas las infecciones son para acudir al médico, seguramente. Entender la evolución normal de un proceso, ¿qué es lo habitual? Ya comentamos 3 días de fiebre, 3 semanas de mocos, 4 semanas de tos. Entender que puede ser frecuente este asunto. Entender de no abusar el tema de antibióticos. Entender de qué puedo hacer en casa frente a un proceso. Sin el médico, entonces, porque esta es la pregunta también que me hacen, doctor. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en la casa si va a pasar enfermo? Entonces, bueno, medidas muy básicas, muy básicas, pero créanme que altamente efectivas. Y ya en quien veamos que se sale del cuadro habitual, pues ahí sí, la revisión física y el apoyo oportuno por los colegas pediatras de cabecera. Ok, ¿qué puedo hacer en casa ante un proceso respiratorio común y silvestre? Primero, hidratación adecuada todo el tiempo, ¿no? A veces buscamos de que por favor dele algo para las flemas, para que saque, y no sabemos que a veces una buena hidratación es el mejor medicamento, entre comillas, para que las secreciones salgan más fácil. 1. 2. Lavados nasales. Y esto es algo que nos encanta a tanto a los quienes trabajamos en el área respiratoria de pediatría y a los pediatras en general, todos. Lavados nasales. ¿Por qué? Aquí es importante hacer esta acotación. ¿Por qué? Todo el tiempo, niños y adultos estamos produciendo secreciones de la vía respiratoria alta. Todo el tiempo. Puede ser entre 1 mililitro hasta 100 mililitros todos los días. Y en forma fisiológica, es decir, normal, nuestros niños pueden aspirar o puede pasar algo de secreciones de la nariz y la boca hacia los pulmones entre hasta 20 gotas aproximadamente, que es igual a 1 mililitro. Entonces, si de manera fisiológica ya va a pasar moco hacia la vía respiratoria baja, por lo menos que pase un moco que esté limpio. Claro. Entonces ahí viene la siguiente cosa. Limpieza nasal. Suero fisiológico. Por favor, conversar con los colegas de cabecera. O ahora que todo está digitalizado en YouTube y otras plataformas, videos de cómo lavar la nariz de mi paciente, de acuerdo a la edad, pero un lavado frecuente. La pregunta que me hacen siempre es, doctor, ¿y solo le hago cuando está enfermo o siempre? Bueno, esto es igual que la ducha, que el lavado de dientes, que el lavado de manos. Medida higiénica básica, solo como medida higiénica. Lo que va a cambiar es únicamente la frecuencia. Entonces, higiene nasal. Hasta aquí hemos hablado de qué. Hidratación adecuada, higiene nasal con técnica correcta. No le tengan miedo a eso. A veces, doctor, es que le hemos hecho eso y le dolía el oído. Claro, porque la técnica fue incorrecta. No hacerlo con mucha presión. Siguiente cosa, tener a la mano la última dosis de paracetamol o ibuprofeno que mi médico de cabecera, mi pediatra de cabecera me haya indicado para el tema de fiebre. Y ahí va de la mano con el tema del termómetro. Confirmo fiebre, verifico que tiene fiebre, reviso mi última dosis y le ayudo con algo para la fiebre si es que es muy molesta para controlar al máximo por 3 días. Perfecto. Hidratación, descanso. Y en niños mayores de 2 años, sobre todo en aquellos que tienen tos en procesos respiratorios, un medicamento casero demostrado científicamente que funciona es la miel de abeja. La miel de abeja. Miel de abeja pura. Ahí igual hay unas dosis variadas y todo lo demás, pero en general una cucharada cada 12 horas o cada 8 horas por unos 7 días hasta que pase el proceso, va bastante bien. Pura puede ser, diluida puede ser, pero no cocinada la miel de abeja, ¿ya? Y eso en general. Y estar atento de la evolución del cuadro. Lógicamente, si hay datos de alarma, indudablemente nosotros no vamos a decir, ay, no sé, la tos es de un mes, esperen nomás. No, pues hay datos de alarma, seguramente acudir a consulta con los colegas de cabecera para revisión presencial o acudir a urgencias según el caso, ¿sí? Entender ahora que estamos también digitalizados y esto es importante que lo aclaremos. WhatsApp se ha convertido en una herramienta también para comunicarnos todo y todo el asunto, pero aquí hay que aclarar algunas cosas. WhatsApp no reemplaza nunca una consulta.
revisión física presencial. Puede hacer una asesoría general, pero nunca jamás va a reemplazar lo que es revisarlo presencialmente. Por eso decía, trabajar en conjunto, en equipo con los colegas pediatras. Si ya el colega pediatra lo considera un cuadro que se sale de lo habitual o muy crónico, muy recurrente, apoyar con el neumólogo pediatra u otras especialidades de acuerdo al criterio del colega y derivar oportunamente urgencias si es que es el caso, ¿no? Perfecto. Doctor, qué agradable conversación. Ha sido toda una atención médica la que nos ha ofrecido usted acá. Muy completa. Muchísimas gracias. Nos vienen esperando que sea de utilidad. Con todo gusto a las órdenes y trabajen en conjunto con sus pediatras de cabecera. El objetivo de todos es abogar por la salud de los pequeños y qué mejor de la mano pues de los pequeños y de los padres que seguramente están por amor a ellos buscando lo mejor siempre. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a continuar con la parte final del Cuaderno de la Salud. Bien, lo escucharon de parte de nuestro invitado especialista, doctor Fabián Romero, neumólogo pediatra. Es importante prevenir, mantenga las vacunas al día, buena alimentación, ejercicio, dormir y divertirse. Y si nos llegó la enfermedad y la fiebre y todo ese asunto, pues pensar que la enfermedad es parte de este crecimiento, digamos que es hasta algo necesario también. Y llevar un buen control. Si sentimos que de pronto se nos está escapando de las manos este cuidado, acudir inmediatamente donde su pediatra. Él seguramente va a llevar las cosas de mejor manera. Y recuerde la palabra empatía. Si usted nota que su hijo o hija está entrando en este proceso infeccioso, por favor, permita que descanse en casa y pensemos un poco en los demás y que se les puede llevar la enfermedad a una persona que puede estar muy sensible y con diferentes condiciones. Muchas gracias, esperamos usted haya podido tomar nota de varios consejos en este Cuaderno de la Salud y si le gustó comparta este podcast, de pronto la información le puede llegar a alguien que la necesite. Soy Oscar Álvarez, hasta la próxima.